Con muchísimo gusto lo presento a Ramoncito, con muchísimo gusto, porque no es un conocimiento de unos meses. A Ramón nos conocemos desde la temprana década del 70, muy temprana década del 70, así que ha pasado agua bajo el puente. Ramón en esa época era docente, un docente muy querido, un docente brillante de la Cátedra de Patología Médica en la Facultad de Veterinaria de La Plata, de donde él se graduó. Después él va para Azul, funda el Laboratorio Azul, que es un laboratorio de más prestigio del país en este momento y de muchos años. Nos reencontramos como docentes en la Universidad Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires, por allá por el 78, 79, donde él daba clase, yo también, y madrugábamos mucho y nos encontrábamos a veces en la sala de profesores del viejo Hotel Palace de Tandil. Y bueno, posteriormente nos volvemos a encontrar acá en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, donde él es, como decía Carlos Escopa, académico correspondiente en la ciudad de Azul. Ramón tiene una trayectoria extensa, larga y brillante en las ciencias veterinarias que no requiere presentación. Es la máxima autoridad en lo que hay en el país y en la región, y bueno, y yo creo que vamos a disfrutar de su presentación. Así que, Ramón, querido, te escuchamos atentamente. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctora Recalde, y doctor Noceda, cuando quiera, si va a compartir pantalla. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge Recalde. Gracias, Carlos Escopa. Y le agradezco a todos los académicos, tanto argentinos como uruguayos, y particularmente a los uruguayos, porque cuando nos han recibido en vuestra casa, nos han hecho sentir unos hermanos más de este lindo río de la Plata que compartí. Así que mucho se los agradezco y tengo muy gratos recuerdos de mi paso por Uruguay. Ramón, como debe ser, con mucho gusto. Muchas gracias, Julio. Vamos a compartir la presentación, vamos a entrar ya en el tema. Voy a tratar de hacer el tema lo más llevadero posible. Es un tema en el cual vengo manejándolo hace ya 42 años. Bien. Vamos a enfocarnos al tema, a la problemática del carbunclo, en el cual la muerte súbita tiene mucho que ver, que es lo único que observa el hombre de campo. Vamos a ver también la carga de esporos que ocurren en los suelos y por qué se transmite. Y acá lo que estamos viendo en esta pantalla son todos los partícipes directos de esta patología. Vemos las formas vegetativas, que son coloración gram positiva. Posteriormente, cuando lo sembramos en la placa de Petri con el agar sangre, aparecen esas colonias características, brillantes, esmeriladas, que es única en su tipo dentro de las colonias bacterianas, que cuando se pasa el ansa levanta como si fuera una cola de cerdo. Vemos también esta forma esporular acá a la izquierda de la pantalla. Esa forma esporular es la que mantiene la enfermedad en el medio ambiente. Realmente es una manera muy particular de resguardarse la bacteria esta, que se diferencia de todo el resto de la bacteria principalmente por esta particularidad del esporo. Su pared específicamente tiene ácido dipicolínico, lo cual lo hace resistente a las temperaturas tanto altas como bajas. Dentro de ese contexto del esporo está todo su arsenal genético, tanto el cromosomal como el extracromosomal, y acá debemos hacer un hincapié porque el extracromosomal
que son dos factores, uno es el formador de la cápsula y el otro es el formador de toxina, dan particularidades muy especiales a esta bacteria, que muchas veces uno no se da cuenta del potencial de patogenicidad que tiene. Arriba vemos en el medio de una laguna, muy común que en la zona baja los animales queden muertos y atrapados por el agua, los cuales actúan como un difusor de la enfermedad, ya que transportan estos esporos, que el agua no les hace nada, al contrario, los hace flotar y los hace llevar agua abajo, y eso da una característica muy particular a nuestra zona, que se llama la Cuenca del Salado, una zona muy amplia de la provincia de Buenos Aires, casi cuarta provincia de Buenos Aires, donde están insertos los 30 partidos que hacen al área de evaluación del carbúnculo rural en la provincia de Buenos Aires, que nosotros ya hace esa cantidad de años, 42 años que estamos evaluando. Y al lado, la mano del hombre de campo, que habitualmente, a pesar de los años transcurridos y haberse dicho, hasta el escritor de Martín Fierro recomienda en un libro que se llama Enseñanzas para la gente de campo, que dice que no hay que cuerear los animales porque agarra el grano malo y lo lleva a la muerte, y acá lo tenemos al grano malo. La gente sigue cuereando, se sigue enfermando, y algunos veterinarios también hacen necropsia sin guantes y sin las protecciones adecuadas y las desinfecciones adecuadas que debe hacer, y son capaces de enfermarse de carbúnculo. Así que acá están presentados todos los elementos que constituyen la enfermedad. Los factores ambientales que favorecen al mantenimiento del Bacillus anthracis son muchos. Tiene que ver con las características del suelo, con la humedad, con la temperatura, con las corridas de agua superficiales, esas corridas de agua superficiales que muchas veces uno pensaba que seguían cursos naturales de agua, y cuando tuvimos la disponibilidad del satélite y la posibilidad de hacer monitoreos satelitales, nos dimos cuenta que no precisábamos exclusivamente el curso del agua, sino que el agua después toma caminos, rutas que son impensadas. Después, junto a esto, están los insectos hematófagos. Esos insectos hematófagos que en algunos momentos nos han dado un susto grande y que con el cambio climático están poniendo en riesgo en muchos lugares del mundo esta enfermedad por carbúnculo y otras enfermedades accesorias. Y además tenemos las aves rapaces, que no se enferman, pero sí son capaces de transmitir la enfermedad a través de su materia fecal, como los chimangos, los taguatos y los caranchos. Este es el panorama habitual de nuestra pampa húmeda, de nuestra cuenca del Salado, muy cruzada por estos pequeños arroyuelos, por la paja colorada. O sea, son netos campos de cría. Ahí se lo ve a Martin Hugillon, un responsable del carbúnculo rural a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud, con el cual he compartido casi 30 años de experiencia con él. Él también pertenece a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, es académico correspondiente. Este relieve plano, inundable, de suelo hidroalomórfico, da las características principales de la enfermedad. Y acá podrán ver 4 diapos, en el cual observan la 1, la 2, la 3 y la 4. Está para marcar cuáles son los suelos que realmente cobijan ese esporo que vimos en aquella oportunidad. Y van a ver que en la diapo 1, que es un campo natural, como el campo 3, que es otro campo natural bajo, son los campos que resguardan la enfermedad y donde se encuentra el esporo de carbúnculo. Sin embargo, los campos trabajados, como pueden ser estos con pastizales artificiales, el número 2, o también el número 4, que son
campos muy trabajados agrícolamente, no hay presencia de esporos. Y esto es por la competencia bacteriana del suelo sobre la bacteria, y especialmente sobre la bacteria en su forma vegetativa. Las áreas incubadoras y sus ciclos subsidiarios de incubación es un hecho muy particular, no se da en muchos lugares del mundo, pero con esto del cambio climático están apareciendo áreas incubadoras. Áreas incubadoras son aquellas áreas donde hay reproducción bacteriana, donde el esporo se transforma en forma vegetativa y se vuelve a transformar en esporo y se mantiene en la naturaleza. Son suelos ricos en calcio, son suelos alcalinos, neutros. Esa alcalinidad puede llegar hasta pH 10, tienen colecciones de agua, necesitan la humedad, necesitan vegetación muerta. Estas pequeñas lagunitas se multiplican por cientos y por miles dentro de la pampa húmeda. La temperatura del suelo es otro detalle importante para que el esporo tenga viabilidad y pueda causar la enfermedad. La temperatura promedio de los suelos entre máximas y mínimas tiene que estar en 15 grados. Eso hace que esta enfermedad sea una enfermedad de la temporada caliente, aparece en el verano, aparece en el otoño, aunque aparece en el resto del año, pero principalmente casi el 90% de los brotes de carbunclo se constituyen durante los meses de verano y de otoño. Los suelos desde el punto de vista morfológico son argidoles natrocuoles. Esto es un trabajo muy interesante que hicimos con Mabel Susana Paso, fallecida ella, una estudiosa de los suelos de la pampa húmeda, junto con Nuria Roca, una española que colaboró en este estudio, y fue presentado y tuvo muy buena acogida, porque estos suelos con estas características en el resto del mundo también repercuten y dan el mismo tipo de enfermedad. Los animales mueren súbitamente. No tienen una particularidad. El hombre salió a recorrer el campo y no encontró nada. Mañana a la mañana sale y encuentra 2, 3, 4 animales, depende la patogenicidad que tenga, la cepa que está actuando. Pero sí lo que encuentra son estos manchas de sangre. La sangre es incoagulable en los animales. Esa acción anticoagulable, que es por acción de las propias toxinas que produce la bacteria esta, que se desencadena la producción de toxina, es imparable, no hay antibiótico que lo pueda parar, y esta aparición de sangre en el medio ambiente hace que los esporos posteriormente se dispersen en la naturaleza, y estos campos al poco tiempo terminan, si no se toman algunas medidas, campos malditos. La distribución porcentual del carbunclo de bovinos muertos súbitamente durante los años 1977 al 2019, donde se estudiaron 4.445 huesos. Buscamos el hueso porque el hueso tiene la médula ósea, y el hueso largo, los metatarsos o los metacarpos, trabajan como si fuera la caja negra del avión en el animal. Uno la historia del carbunclo la encuentra con mucha facilidad y en pureza en los huesos largos, en los metatarsos y en los metacarpos. En el resto del mundo llama la atención estos hallazgos, de los cuales tenemos 466 cepas tipificadas de Bacillus anthracis. Muchas de ellas están en las colecciones de Estados Unidos y de Francia. Cuando trabajamos con ellos hasta el año 2001 aproximadamente, 2002, donde trabajamos con mucha relación con algunas universidades de Estados Unidos y de Francia. El 10% del promedio se mantiene, esta distribución porcentual es del 10%, aunque estamos viendo que en estos últimos años, desde el 2011 a la fecha, están disminuyendo al 5, al 6. En el 17 tuvimos prácticamente un 0, lo cual creíamos que habíamos encontrado la solución.
era porque se estaba vacunando mucho más en la provincia de Buenos Aires a partir de una resolución que tomó un ministro. Posteriormente, en el 18 apareció otra vez carbunclo. En el 19 aparecieron 2 brotes más del carbunclo. En lo que va de este año siguen apareciendo carbunclo. Quiere decir que las esporas siguen circulando en el medio ambiente, aunque en menor cantidad, porque hay mayor cantidad de animales vacunados. Todavía estamos en el 10% de distribución porcentual media, aunque el año 19 fue del 2% esa distribución porcentual. Azul siempre se caracterizó, está en el centro de la provincia de Buenos Aires, es una zona muy particular porque más de la mitad del partido, si ustedes observan al medio, como si estuviera partido, es una ruta que va acá al medio, donde para un lado hay mucho carbunclo, que son los puntos rojos, y para otro lado hay muy poco. Esta ruta se llama 226, une Azul con Tandil. Esa ruta marca una diferencia muy grande en metros de altura con respecto a la caída de agua, lo cual hace que la zona alta es la que tiene poca cantidad de carbunclo y la zona baja, que es la zona de cría de bovinos, donde los bovinos, vieron ustedes las fotos anteriores, estaban pastando. Y estos son focos que en forma reiteradas en años se sigue reiterando. Es una zona muy particular. Se vacunaba poco, ahora hay más conciencia, se está vacunando, había mayor cantidad de enfermos, ahora la gente se cuida más. Hay 3 hospitales acá, uno en el extremo norte, otro en el extremo sur y otro en el medio, que es el hospital cabecera. La gente está preparada para tratar a los pacientes. Los veterinarios dan el alerta, una cosa novedosa dentro de la salud pública y llevando lo que se llama una salud. El veterinario, al encontrar el animal cueriado, ya calcula que se va a enfermar y por lo tanto anuncia al sistema, y el sistema lo va a esperar con su antibiograma. Los antibiogramas de los Bacillus anthracis aislados no tienen mucha resistencia. Por suerte, los Bacillus anthracis de campo que no han sido tocados no tienen problema de resistencia antibiótica, tienen una forma natural de resistencia a la trimetroprima, pero son muy sensibles a la penicilina, a la ciprofloxacina, a la cefalosporina, en general a todos los antibióticos, a la mayoría de los antibióticos de uso en las enfermedades más comunes son sensibles esta bacteria. El número de brotes es muy interesante, los alertas veterinarios están anunciados ahí, igual que los alertas humanos. Las georreferenciaciones se hacen permanentemente cuando hay que enterrar animales o cuando hay que hacer el otro tipo de eliminación de animales muertos, y la vacunación simultánea es un hecho novedoso. Hace muchos años, aproximadamente en el 2004 aproximadamente, comenzamos a vacunar simultáneamente aftosa y carbunclo. Eso nos permitió eliminar movimientos innecesarios dentro de la hacienda. Estaban la gente que decía que era una barbaridad, que eso podía causar trastornos, incluso bajarle calidad inmunológica a la vacuna aftosa, lo cual posteriormente en un trabajo de la Universidad Nacional de Tandil quedó demostrado que la vacuna, al contrario, aumentaba casi 2 títulos por arriba de lo normal. La vacuna aftosa, cuando se vacunaba carbunclo conjuntamente con aftosa. Razón por la cual ahora ya la provincia de Buenos Aires permite en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y también en Argentina vacunar aftosa, carbunclo en forma simultánea. Esto que están viendo acá son lo que yo les decía, los canales naturales de corredera de agua. Están viendo las corridas de aguas naturales por los canales naturales.
son arroyos que se le llaman. Pero decíamos que no podía ser que tuviéramos tantos casos de carbunclo por el agua transmitida por los canales naturales del arroyo. Cuando los satélites nos permitieron hacer el estudio, quedó demostrado que cuando llueve más de 60 milímetros en la zona del territorio del Partido de Azul, se unificaban todos los canales. Esta zona, que es una verdadera, como si fuera una palangana, prácticamente de la mitad de la ruta hacia abajo, demostró que esta zona tenía la particularidad de llevar los esporos no por los canales naturales de agua, sino también flotando cuando se unifican las napas superficiales de agua. El mismo trabajo se hizo en el partido de Rauch, que es un partido vecino, y se demostró exactamente lo mismo. Y ahí estudiamos los componentes del paisaje que favorecen la aparición de carbunclo. Por un lado, esa caída de agua, que los dos partidos tienen exactamente, más el de Rauch, que está más tirado hacia la zona de la cuenca del Salado. Esta es la zona que se llena de agua, habitualmente cuando llueve más de 60 milímetros. Y lo otro que estamos mostrando es la superficie de pastizales de baja productividad. Y eso lo hicimos a propósito porque lo que pasó, una verdadera revolución, las fronteras agrícolas avanzaron, los bovinos los sacaron de la zona agrícola y lo pasaron a la zona baja. Y acá, en esta zona baja, se encontraron entonces con estos pastizales de baja productividad, con una gran cantidad de esporo y una verdadera mortandad en varios años, desde el año 70 y 80 y pico hasta el año 2000, 2004, que se dieron cuenta que había que comenzar a vacunar de carbunclo. Este fue un trabajo hecho con Rojas, Vázquez y Verdier, se publicó en la revista de la OIE, tuvo una muy buena repercusión por el medio ambiente. Y acá lo que voy a mostrar es algo que no es habitual, que se llaman focos de carbunclo bovino, y para eso uno tiene focos esporádicos de carbunclo. Aparece un foco en azul, dentro de 2-3 meses aparece uno en Rauch, en otra zona de la provincia de Buenos Aires, pero esto fue un hecho muy significativo. Fueron brotes, focos epidémicos. Los focos epidémicos aparecen todos juntos en un momento determinado y cortan en un momento determinado. Están descritos muy pocas veces en el mundo, y acá lo describimos nosotros, y el causal de esto fue el tábano. Veníamos de una sequía, llovió posteriormente, se mantuvo la temperatura elevada, pertenecíamos al mes de febrero. Durante febrero y marzo aparecieron focos en La Prida y Olavarría, uno al lado de otro prácticamente de los establecimientos. Son 8 focos que aparecieron. Esos 8 focos aparecieron en muy corto plazo, tuvieron 6 personas enfermas, algunas en estado grave en el hospital de Olavarría, picados por tábanos. Y lo que voy a mostrar ahora, vamos a quedarnos con esto de los 8 focos, pero les voy a mostrar cómo aparecen los focos esporádicos. Apareció en Pila, apareció en Azul, en Las Flores, en Belgrano, capaz que acá hay 200 kilómetros de diferencia. Estos en cambio estaban acá todos, alrededor, todos muy cercanos. A veces cuando muestro esto creen que hay una guerra bacteriológica, pero no, es parte de la negligencia y la desidia que tenemos muchas veces los argentinos. Pero bueno, de a poco vamos a ir aprendiendo. Y acá volvemos a los focos epidémicos. Esos mismos focos epidémicos los llevamos a un mapa, se estudió como si se estudia una catástrofe aérea. Teníamos dentro del grupo un veterinario que hacía aladeltismo y conocía el manejo, y dice, vamos a manejarnos y vamos a analizar
la problemática desde un punto de la aeronavegación, pensando que estos insectos vuelan y vamos a estudiar a ver cómo hicieron su vuelo, si hay un predominio de vientos, si esos vientos tuvieron un cuadrante determinado en esa fecha. Se hizo un trabajo muy lindo con la gente del Servicio Meteorológico Nacional y realmente quedó demostrado que la alineación de los brotes están dentro de los 342 grados, 342 grados quedaron todos los brotes, y que la dirección del viento preponderante, viento norte preponderante, llegó a estar en el cuadrante de los 329 grados. Lo que quiere decir que estos insectos volaban de campo a campo, impulsados por sí solo, son capaces de volar hasta 30 kilómetros por día. Impulsado por el viento, que le facilitaba el vuelo, hacía que esto se difundiera con la velocidad de difusión que tuvo. Esos focos estaban orientados norte-sur en un ángulo de 342 grados. La separación de los puntos extremos de los focos eran 130 kilómetros de distancia. La dirección del viento preponderante norte en ángulo de prevalencia de 329 grados. La velocidad constante de viento promedio fue de 15 kilómetros por hora en esos periodos de tiempo. La ubicación fue el partido de La Barría y La Prida. La duración del brote ocurrió entre el 19 de febrero y el 25 de marzo. Y la distribución porcentual estacional del verano habitualmente es del 18% y llegamos a tener un 23% de distribución porcentual. Estaban todas las luces rojas encendidas, tanto en la provincia como en Senasa, por lo que estaba pasando. La lluvia promedio después de una sequía fue de 106 milímetros, más que el promedio del 2010 a 2013. La temperatura promedio fue de 18 grados, lo cual nos daba por arriba de los 15 grados que teníamos que tener. La humedad ambiente promedio fue del 67%, fue muy buena humedad que tuvimos. El patrón de esto es interesante, el patrón de aparición de foco entre Olavarría fue de 13 días, con una distancia promedio de 20 kilómetros, lo cual incluso sin viento los tábanos podían haber hecho ese viaje. Y el patrón de aparición de los 5 focos de La Prida fue de 14.5 días, con una distancia promedio de 35 kilómetros. Este es el tábano. Realmente es una fiera. El tábano no pica, muerde. Eso que ven ahí es una placa que si uno la mira al microscopio parece una gilet que prácticamente se cava la piel. Tiene una sustancia que lo hace incoagulable, lo cual toman la sangre del animal o del hombre. Estuve hablando con algunos de los estudiosos de los tábanos del Museo de La Plata. Ellos decían que los tábanos no comían o no tomaban sangre de los animales muertos. Los veterinarios que participaron justifican que estos animales tomaban sangre de los lugares donde estaban las deyecciones de sangre incoagulable, se los veía. Estos son las hembras. Las hembras necesitan la presencia de sangre para poder madurar sus huevos, por eso lo hacen. Acá tenemos el macho y la hembra y su forma larvada. Y no cuerear es la solución, pero la gente todavía sigue cuereando, no sabemos la causa porque no tiene valor, el cuero epidemia no tiene valor. Hemos tenido personas muertas hace poco en la provincia de Santa Fe. Tenemos gente enferma como esto que estamos viendo acá, con sus distintas inoculaciones. Este que vemos acá, muy particular, con este tipo de flictema sobre el brazo y las úlceras, fue el que más grave estuvo.
pertenecía a gente de Olavarría, internado en el Hospital Zonal de Olavarría, con tratamiento con ciprofloxacina y respondió bastante bien. Fueron varias las personas, todos inoculados de la misma manera. Tuvimos también otro brote en Dolores, con las mismas características. Acá tenemos 20 casos de personas enfermas de Bacillus anthracis que tuvieron y le estudiamos con la misma relación de los brotes de carbunclo veterinario. Estos son los partidos que aportaron ese dato desde Mar Chiquita, en la zona del Atlántico y prácticamente también de la zona del Río de la Plata, Juárez acá en el interior, Tapaqué, Tandil, Raucho, Olavarría, Azul, Navarro, La Prida, Dolores, o sea, prácticamente toda la zona más expuesta, que acá lo estamos viendo, más expuesta, se presentan casos de carbunclo. Y un caso en La Madrid, que fue un carbunclo digestivo. Ese caso, el hombre termina muerto por carbunclo digestivo. Fue terrible. Fue una discusión entre el veterinario y el encargado. El que muere es el encargado del campo, que decía que el animal los animales se morían de meteorismo. El veterinario saca un hueso, lo manda al diagnóstico. Le aislamos Bacillus anthracis. El veterinario le comunica y el hombre sigue cuereando y sigue comiendo con el mismo cuchillo y termina muerto en el hospital de Olavarría con un carbunclo digestivo. Hay que eliminar los cadáveres, no se pueden dejar los cadáveres al medio ambiente. Eliminar cadáveres no es fácil, nos ha costado muchísimo, hemos tenido que buscar distintas alternativas. Acá en la zona de la pampa húmeda, sobre todo acá en la cuenca del Salado, la Tosca está muy arriba, prácticamente a 40 centímetros ya tenemos el manto de Tosca, y con una pala de punta usted no puede cavar una tumba ni loco, tiene que trabajar con un equipo, una retroexcavadora o algo que nos permita. Acá lo que vamos a ver es el veterinario trabajando con una retro y tratando de armar una cama con cal, tirando el animal adentro, se vuelve a poner cal y se vuelve a tapar y se georreferencia el lugar. Y el otro lado lo tenemos al tapado controlado. El tapado controlado lo estamos haciendo con un nylon. Ese nylon hay que dejarlo tapado a la bolsa mortuoria durante 240 días. En esos 240 días prácticamente se producen variaciones de temperatura en el interior de la bolsa, que en verano llega hasta 70 grados el interior de la bolsa, y por la noche puede bajar a temperaturas de helada que pueden ser 0 grados. Eso hace una especie de fenómeno que baja la carga de esporas pero no la elimina. Con los franceses estuvimos trabajando, no lo pudimos publicar, pero a pesar de todo este trabajo con la manta plástica, nunca pudimos eliminar los esporos. Bajábamos la carga significativamente de esporos, pero nunca la pudimos eliminar. Acá lo que vamos a ver ahora es el tapado controlado. Después de 240 días queda esto, la grasa y los huesos. No queda otra cosa, lo cual hace que esto sí se pueda quemar. Antes de hacer el tapado controlado y taparlo con la manta plástica, se le hace una pasada con formol al 10, con aspersión al 10%, y posteriormente de los 240 días se le agrega gasoil, y se prende fuego y se elimina en forma controlada para evitar algún incendio, ¿no? Eso hay que hacerlo muy controlado, no se puede hacer así nomás, hay que tomar todas las precauciones si lo queremos hacer. Y esto otro es el enterramiento georreferenciado. El veterinario está trabajando acá, es una persona, un chico joven acá de la zona de Cacharí, está preparando la tumba, agregándole cal. Ese agregado de cal el animal vuelca al interior de la tumba junto a la tierra. Posteriormente se la tapa, se la comprime, se georreferencia y uno se queda tranquilo hasta que a los 3 meses, 4, aparece
el dueño del campo, y dice: doctor, los peludos invadieron la tumba y sacaron los huesos afuera. Y con el otro mecanismo del tapado controlado, lo que nos pasa habitualmente, si llega a haber campos con mucho zorro, que los zorros rompen las bolsas mortuorias y también le quitan eficacia y hay que volverlas a tapar y hay que hacer un control de zorro. O sea que la solución no está nunca completa. Siempre bajamos las cargas de esporos, estoy casi convencido, porque lo estudiamos eso, pero no podemos lograr completar totalmente el hecho. Un momento para la reflexión, porque mire, con la desesperación que estamos buscando la vacuna, y esta vacuna que la tenemos desde el tiempo de Pasteur, que Pasteur fue el que la encontró, fue el que la estudió, y Argentina fue el que la recibió como país fuera de Francia, el primer país que recibió la vacuna para vacunar carbúnculo en el mundo fue Argentina, mandado específicamente por Pasteur, con un profesor de apellido Vidalí. Posteriormente hubo gente que se interesó en el tema carbúnculo, hizo necropsias sin ser veterinario, eran médicos. Uno de ellos es uno de los profesores de patología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, cuya cátedra lleva el nombre en estos días. Ese hombre hizo mucho y tuvo contacto con Pasteur en forma directa y encontró los vasos, como decían ellos, con esas características tan particulares. Acá lo que vemos es la vacuna en el tipo de presentación que tenía. Esa vacuna, había que ser un mago para sacar la dosis y vacunar los animales donde no había manga todavía en ese momento y se agarraba el animal al lazo. Así que observen lo que sería esa pelea. En este momento en la Argentina hay 8 laboratorios elaboradores de vacuna. Se aprobaron el año pasado 25.664.800 dosis, lo cual hace que con respecto al año 2018 se produjeran casi 4.160.710 dosis más, lo cual es un buen indicador. La vacuna prácticamente no tiene costo. Esto no está actualizado porque estos precios es casi imposible, pero para tener una idea, uno con 315 vaquillonas a 10.000 pesos cada una tiene un capital de 3.150.000 pesos. Si se mueren 4 vaquillonas pierde 40.000 pesos, pero si usted hubiera comprado 315 dosis de vacuna y la hubiera aplicado con 5 pesos cada una, hubiera gastado 1.580 pesos, lo que significa que perdió ahí 40.000 pesos por no haber vacunado esos animales, y esto fue un caso concreto, real, en el cual sacamos la cuenta. Y todas las cuentas cuando ocurren brotes de carbúnculo terminan igual. La gente no se da cuenta lo que significa vacunar, lo que significa para la salud pública no enfermarse de carbúnculo y tener la chance de poder morir. Y por otro lado, hay una responsabilidad jurídica. Argentina en ese sentido está muy bien cubierta de leyes. Hace 4 años me invitaron a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para entregarme un premio. Y yo lo único que pedí que no siguieran haciendo leyes si no la iban a aplicar. No les cayó muy bien, pero sigo insistiendo en lo mismo. Toda esta cantidad de leyes que tenemos, si se aplicaran, no tendríamos estas enfermedades. Desde la Constitución Nacional, en el artículo 41, cuando se reformó en el año 1994, que pide un medio ambiente apto para poder vivir, y si uno sigue tirando espora no es el medio apto para poder vivir. La Ley Nacional de Salud Animal del año 1900,
la ley de la provincia de Buenos Aires del año 1961 y que recién fue aplicada en el 2014, la ley nacional de riesgo de trabajo. En esto también participamos, y en el cual hemos tenido varios casos en el cual la persona que se enferma y lo denuncia al hecho, si el dueño no tenía los animales vacunados como corresponde, puede ser responsable y partícipe necesario de la enfermedad o de la muerte del paciente y tiene que pagar mucha plata. La resolución municipal nuestra de acá de la provincia, del partido de Azul. O sea, no falta nada. Tenemos todo. Solo la negligencia endémica de nuestra sociedad sustenta el carbunclo rural en la Argentina. No hay otra explicación. Muchas gracias. Bien. Excelente, doctor Noceda. Muchísimas gracias. Muy impactante e ilustrativa su presentación. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a usted. Quedo abierto a las preguntas que ustedes crean adecuadas. Sí. Ramón, Jorge, la difusión de esporos es interesantísimo lo que vos mencionabas, ¿no? No solamente los cursos de agua, sino la laguna y la distribución por todos lados. En cursos de agua, las tomas de agua, ¿pueden llegar al agua, a las tomas de agua, los esporos? ¿Cuál es la distribución más allá de los campos? Sí, podrían llegar a las tomas de agua. De todas maneras, las aguas habitualmente son tratadas con cloro y la respuesta de cloro más los demás tratamientos que se le hace al agua hace prácticamente impensable que pueda llegar a haber una densidad y una cantidad de esporas que puedan llegar a ser un verdadero problema. De todas maneras, cuando se habla de guerra bacteriológica, en el cual he participado de varias reuniones, está dentro de las posibilidades. En la guerra bacteriológica no estamos hablando de este Bacillus anthracis, estamos hablando de un Bacillus anthracis especialmente preparado. Incluso en este momento estarían ocurriendo que algunas de las potencias mundiales han trabajado sobre Bacillus subtilis y a Bacillus subtilis le inoculan parte de los componentes tóxicos del Bacillus anthracis y pueden causar la misma enfermedad que fuera el Bacillus anthracis. O sea, el hombre ha llegado a estar tan endemoniado que llega a pensar esas otras alternativas. Pero si fuera una cantidad muy importante de guerra bacteriológica, podría estar dentro de las chances de agresividad que puede tener. Argentina fue bioagredida durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Eso quedó demostrado en la apertura del historial de la Primera Guerra Mundial. Alemania la bioagredió. Para esa bioagresión usó unos pequeños panes como si fuera pasto seco. En el interior de ese pasto seco había una cantidad de espora muy importante y dicen que se repartió en distintos regimientos de caballería que tenía Argentina. De esa información a nivel nacional no se pudo conseguir nada porque no estaba en ese momento, remonta del ejército, no hay tomado como mortandades de animales muy grandes, pero sí se sabe que Alemania durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial bioagredió a la República Argentina. O sea que la bioagresión está pendiente permanentemente de varias potencias que pueden lograrlo. De todas maneras, yo insisto que no tiene nada que ver con este Bacillus anthracis. Este Bacillus anthracis, al lado de lo que es la bioagresión, es una señorita. Tiene que ver esto que acaba de decir, doctor, con una pregunta del doctor Martino de Uruguay, donde hace referencia a estos aspectos y señala que aparentemente es limitante el tamaño de las partículas aerosolizadas, la carga estática o la dificultad en la aspersión o fumigación. No sé si sí, correcto. Es muy buen aporte. Es muy buen aporte. La capacidad de
de volar que tiene la espora de este Bacillus anthracis de campo es no tiene nada que ver con la capacidad de volar que tiene la otra espora del Bacillus retocado para la bioagresión. Es cierto, muy buena observación. El doctor Judel pregunta si en la infección natural a animales susceptibles hay, además de la forma vegetativa, la formación de esporas, o estas solamente se forman cuando está en el ambiente externo. Está muy buena la consideración del doctor Judel. Esto es como el huevo y la gallina, no hay una explicación que tenga una lógica muy grande. Puede ser que los tábanos llevaran la forma vegetativa, pero también hay algunos trabajos hechos en África donde la transmisión ocurre con cierta asiduidad y dicen que lo que se transmiten son esporos conjuntamente con ese material, porque la bacteria tiene la particularidad que apenas toma contacto con el oxígeno, los elementos formadores de esporos rápidamente responden y se recubren por sí mismos como una defensa del cuerpo bacteriano. Entonces ese proceso de forma vegetativa a forma esporulada lo hacen de una manera muy rápida y muy sincronizada para tratar de no perder mucha carga de esporo en el medio ambiente. Qué bichito, ¿eh? Las piensa todas. Es cierto. El doctor Néstor Campos, uruguayo cirujano de Salto, al norte de nuestro país, señala que llegó a ver el edema maligno, sobre todo de cuello, al cargar los cueros en los transportes desde las estancias. Lo felicita por la conferencia. Sí, esa es una linda consideración, y capaz que el doctor, cuando vio ese brazo del enfermo, de uno de los enfermos, tiene una especie de edema bastante característico, y esa persona fue la que más en riesgo estuvo su muerte, incluso estuvo intubado porque tuvo dificultades respiratorias, da cuadros de edema muy grandes, sobre todo en la zona de cuello. El propio edema hace una presión sobre las vías respiratorias superiores. Está muy buena la reflexión. Sí, lo escucho, Bernardo, adelante. Bueno, es muy interesante tu presentación, Ramón, realmente te felicito, muy bueno, y sobre todo me resultó muy interesante la prescripción que hiciste ahí del tábano, que hace la distribución de la enfermedad, porque es una cosa que realmente es muy novedosa, y en la forma que estudiaron, digamos, cómo el tábano es un transmisor y que disfruta, porque considero que la prevención de eso no es fácil, y realmente es una cosa que es muy peligrosa, digamos, para la transmisión de la enfermedad, ¿no? Muy interesante eso y todo el resto de tu presentación, así que felicitaciones, Ramón, realmente. Gracias Bernardo. De todas maneras, yo insisto que el tábano no está siendo todavía considerado un elemento bastante complicado en la naturaleza. Yo con la gente que hablé de tábano, es interesante porque los veterinarios desconocemos muchísimas cosas, y sobre todo en esta rama de los tábanos, hubo un profesor nuestro que se llamó Sisto Coscarón, de la Universidad de La Plata, y ahora quedan alumnos de Sisto Coscarón, que fue un estudioso de la zona de tábanos en la Argentina, y realmente hay varias enfermedades que transmiten con una asiduidad muy particular, y con estos cambios ambientales puede ser que estos cambios ambientales aumenten la cantidad de este tipo de enfermedades. Y a mí me preocupaba también eso, porque justamente acá en el noroeste, donde yo resido, digamos que el tábano es una cosa bastante común durante el verano, realmente hay mucha secuencia de esa picadura, ¿no es cierto? Y el carbúnculo está acá en las zonas de cría, acá sobre todo en el oeste de Salta y eso, ¿no?
Sí, es muy interesante porque cuando hay cambios ambientales, la proporción de reproducción y de aparición de los bloques de tábanos, de cantidades de tábano, es muy grande. Acá, en estos 8 brotes, donde participaron 6 veterinarios, la mayoría dicen en las descripciones que cuando bajaban encontraban hasta las tranqueras llenas de tábanos, pegadas en la madera, lo cual significaba que la cantidad de tábanos que había era muy grande, que habitualmente no lo ven ellos. Apareció en ese momento. Se dieron condiciones ambientales muy puntuales de temperatura, de humedad, de viento. Habitualmente no se da. Sí, es interesante mantener el alerta de medioambiental, ¿no? Claro. El doctor Campos hace una pregunta que va para los amigos argentinos y también para los veterinarios uruguayos. ¿Es obligatoria la vacuna contra el carbúnculo en los animales? Respuesta argentina y respuesta uruguaya, si es posible. En la respuesta argentina, tanto la ley nacional como, que no lo dice explícitamente, pero sí habla específicamente de enfermedades de transmisión del animal al hombre y habla de las epidemias que causa, o sea que habla implícitamente de carbúnculo, lo cual así lo toma SENASA, pero no lo obliga a vacunar. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires sí lo tiene en forma explícita. La provincia de Buenos Aires del año 1961 tiene en forma explícita la vacunación de carbúnculo en los animales susceptibles. Eso es real, es concreto. Recién en el 2014 un ministro tuvo la valentía de llevar adelante esto. Hay grupos políticos que se oponen a la vacunación de carbúnculo, pero bueno, así estamos. No quiero pensar lo que va a pasar con el COVID cuando salga la vacuna y sea obligatorio vacunar y no quieran vacunar, pero bueno, sí, así está. No sé en Uruguay qué pasa, a ver. A ver si algún veterinario uruguayo puede contestar la pregunta. Bueno, con mucho gusto. Sí. Elvio Sosa es mi nombre, saludo con mucho gusto al distinguido doctor Campos, coterráneo de Salto, o sea que un saludo, Néstor, y la misma situación que la Argentina, lo único que acá no es obligatoria la vacunación, si bien hay campañas sanitarias, sobre todo en zoonosis, acá el carbúnculo no es un problema tan grave, aparece en forma esporádica también, pero no tenemos ninguna campaña obligatoria de vacunación. Se vacuna lo que se mencionó, los famosos campos malditos. Hay gente que ya sabe que en ese predio tenemos problema carbúnculo y se vacuna, pero no existe incluso no hay una campaña, y considero que no es tan grave frente a otras enfermedades que sí integran campañas sanitarias, brucelosis, tuberculosis y demás, pero con carbúnculo no. ¿Algún otro colega que pueda aportar algo? Elvio, un abrazo. Mirá dónde nos venimos a encontrar después de tanto tiempo. Gracias a los colegas argentinos, Néstor, es un placer. Sí, igualmente, Elvio, un fuerte abrazo. Gracias. Elvio, acá Bernardo Carrillo te saluda, acordándonos de nuestro amigo Elías, Álvarez. Estimado Bernardo, mirá para qué sirve la tanta electrónica desde que te vi. Nunca me voy a olvidar el asado que nos hiciste allá en tu casa con el querido colega Elías. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, podemos dar por concluida esta excelente sesión. Muchas gracias, doctor Noceda. Ha sido un gusto y además una importante adquisición de conocimiento para muchos de nosotros.